Gente de YouTube, ¿cómo estamos? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de NASCAR Tuerca. Hoy sábado, hoy sí puedo grabar en sábado 16 de septiembre. Ya pasamos al menos acá en México a las fiestas patrias. También sé que en Chile están festejando fiestas patrias, así que felicidades allá. Mientras también acá felicidades a nosotros los mexicanos, que ya también tuvimos esa celebración en estos últimos días. Pero bueno, señores, no venimos a hablar de fiestas patrias, venimos a hablar de Bristol Motor Speedway, la competencia de Cup, la Bass Pro Shop Night Race. Madre santa, qué carrera, muy entretenida, mucho drama y sobre todo 4 eliminaciones, de las cuales al menos una de ellas es sorpresiva, otra también, pero tal vez no tanto. Hay 2 que se esperaban en esta ronda, así que no hay que tardarnos más. Vamos a empezar a ver qué pasó en esta competencia. Antes de comenzar, obviamente un pequeño paréntesis, menciona las competencias de Trucks y de Xfinity que también estuvieron este fin de semana en la pista de Bristol. Ambas competencias sólidas, sobre todo la de Xfinity. Mamita carrera, qué carrerón dio la Xfinity el día de ayer en esta pista, que tuvo de ganadora a Justin Allgaier. Pero bueno, vamos ahora a la competencia de Cup, 125 vueltas la primera etapa. Tenía a Christopher Bell en la primera posición y obviamente fue el piloto que dominó gran parte de esta etapa. A principio de la competencia teníamos la incertidumbre del clima, ya que se adelantó el horario de competencia de 5:30 tiempo centro de México a 4:30. Sin embargo, se retrasó tantito por cuestiones climatológicas. Lamentablemente, la madre naturaleza siempre tiene que hacer estragos. Y afortunadamente se pudo competir. Tuvimos a Christopher Bell dominando gran parte de esta etapa. Al principio no se podía adelantar demasiado, pero cuando ya empezó la tanda larga de bandera verde y a la vez cuando se empezaron a encontrar con tráfico los punteros y también cuando ya esa línea externa empezó a funcionar, se podía adelantar, se podían avanzar posiciones y muchos de esos pilotos empezaron a avanzar, siendo uno de ellos Kyle Larson, quien partió desde el fondo, no por ajustes inapropiados, sino porque tuvo una muy mala clasificación cuando tenía auto justamente para hacer la pole position. Lamentablemente viene después de, en esta primera etapa, 2 banderas amarillas, de las cuales una es por situación de Cindric y Allmendinger, los protagonistas de aquel icónico final hace un par de años en la Xfinity, justamente también en Bristol. Se encontraron aquí, lamentablemente los dos sin posibilidad de pelear por la victoria. Después hubo varios equipos que optaron por quedarse, ser agresivos en la estrategia con tal de obtener puntos de playoff, siendo uno de ellos Bubba Wallace, el equipo número 23, que se mantuvo ahí en el top 5 tras esa situación. Y uno de ellos también fue Corey LaJoie, quien lideró bastante rato en ese punto, pero con algunos parando por 2 y sobre todo varios parando por 4. Era cuestión de tiempo de que el que tuviera el neumático más fresco empezara a avanzar de forma rápida, y uno de ellos fue obviamente Christopher Bell, quien se quedaría con la primera etapa. Un dominio bastante enorme por parte de este equipo número 20, que ha venido mostrando velocidad y de hecho es la tercera pole consecutiva de Christopher Bell en estos playoffs, el primero y hasta ahora el único en obtener pole en las 3 competencias de cualquier ronda de playoff. Muy positivo en ese aspecto, pero necesitaba ser contundente para obtener la victoria y al menos se llevaba la primera etapa. La segunda etapa estuvo muy interesante, nuevamente con Christopher Bell siendo el mayor, el auto más rápido, pero también se metió ahí uno de sus compañeros de equipo, Ty Gibbs. De forma sorprendente, Ty Gibbs empezó a dar lata en esos primeros 5 lugares bastante rápido, el equipo 54 en esta ocasión. Larson, como es costumbre, también bastante rápido, y hubo un momento en el que la etapa se puso muy entretenida con Larson, con Bell y con Ty Gibbs peleando por la primera posición. Muy buena pelea en esa segunda etapa. No tuvimos muchas interrupciones, otra vez por cuestiones climatológicas. La bandera amarilla apareció por cuestiones de clima. Y afortunadamente se pudo correr cuando parecía que no llegábamos ni a la mitad de competencia. Se logró llegar afortunadamente. Y nuevamente fue el mismísimo Christopher Bell que nuevamente mostró solidez. Apuntar que durante esta etapa tanto Harvick como Logano como Truex parecían no ir muy bien, pero sobre todo los que iban muy bien, y no era un piloto de playoff, Carson Hocevar, que logró meterse incluso en la quinta posición. De hecho, terminó quinto.
la segunda etapa del piloto en este momento de Legacy Motor Club and Cup y de Nice Motorsports and Trucks, que todavía está en incertidumbre su futuro, pero al menos mostraba un auto inesperadamente rápido el equipo 42, teniendo en cuenta todos los problemas que ha pasado este equipo, pero muy positivo el rendimiento de Carson Hocevar. McDowell, que se mantuvo durante el top 10 en ambas etapas por buena parte de la competencia, ocupaba ganar, pero por lo menos sumaba puntos importantes, y Ricky Stenhouse, que estaba ahí latente en el fuera del top 10, pero constantemente peleando por las primeras posiciones. A final de cuentas, fue Bell quien se llevó la etapa, ambas etapas del día de hoy, puntos importantes, y a final de cuentas esto ayudó a Denny Hamlin y a William Byron a asegurar su lugar en la siguiente ronda. No ocupaban victoria ya, no ocupaban sumar más, estaban seguros para la siguiente fase. Vamos con la última etapa que tuvo una... Esta fue la etapa quizás la más floja de la competencia. Las primeras dos etapas fueron sumamente entretenidas, peleas por posición por toda la pista, tanto por la punta como por el quinto lugar, sexto lugar, séptimo lugar, por casi gran parte de las posiciones. Y aquí tuvo el incidente de la competencia. Corey LaJoie, quien trompeaba en la recta posterior, involucraba después, entrando a la curva número 3, a Ryan Newman, a Ty Dillon y sobre todo a Joey Logano, que estaba dando una competencia tristísima, no tenía rendimiento el equipo número 22, se veía involucrado en esta situación, no venía muy seguro en cuanto a los puntos y esto prácticamente le arruinó la posibilidad de poder avanzar a Joey Logano, y que terminó en abandono. De hecho, el piloto del Loto 22 terminó abandonando la competencia, la suspensión trasera quedó completamente deshecha, lo que fue el eje, el towing, no hubo manera de reparar el coche, quedó fuera de competencia Joey Logano, y después de esa bandera amarilla vino el reinicio y al final tuvimos una competencia ciertamente plana. Nuevamente positivo el rendimiento de Carson Hocevar, lo de Michael McDowell, lo de Ricky Stenhouse, lo de Keselowski, que un auto bastante rápido en tandas largas, pero que no tenía la posición en pista para poder pelear por la victoria. Y al final fue el mismísimo Denny Hamlin, bastante dominante la última etapa por parte del equipo número 11, que al final se termina quedando con la bandera cuadros. Si no me equivoco, es su tercera victoria en Bristol, al menos en esta competencia tan icónica, la competencia nocturna de Bristol, tercera victoria de la temporada, y aunque ya no ocupaba victoria para avanzar, no importa, puntos de playoff son puntos de playoff, y eso es lo que intenta sumar el equipo 11, que termina obteniendo la victoria con un Kyle Larson que parecía ser el auto que se le acercaba más en esa última etapa, pero a final de cuentas no pasó absolutamente nada. Buena victoria para Denny Hamlin, Larson terminó en la segunda posición y al final tenemos 4 eliminados. Pero primero, vamos a ver los resultados. Vamos a ver los resultados de esta competencia que tuvo a Denny Hamlin como el ganador de la competencia. Insistimos, tercera victoria de la temporada para el piloto de Joe Gibbs Racing, que al menos en velocidad muy consistente esta primera ronda del playoff. Pudo haber ganado Darlington, pero ese extraña llanta suelta lo impidió. En Kansas venía para ganar, pero la bandera amarilla le cae en el peor momento y al final en el reinicio no fue tan bueno. Pero hoy Denny Hamlin fue capaz de ejecutar una carrera bastante bien y logra llevarse la victoria. Segundo lugar para Kyle Larson, que insistimos arrancó desde el último lugar, no por ajustes inapropiados, no por el auto de repuesto, sino por puro ritmo en sus vueltas de clasificación. El auto sumamente suelto, no pudo encontrar la velocidad para obtener al menos un lugar en los primeros 10 lugares. Y a final de cuentas fue una gran remontada del equipo 5, sin duda también de los mejores coches en la noche. Termina en un gran segundo lugar. Ojito con Larson, ya ha encontrado la consistencia primero en Darlington con esa victoria, en Kansas con un top 5 y ahora un segundo lugar. Peligra y ahora sí ya se ve peligroso este equipo número 5. Tercer lugar para Christopher Bell. Ambas etapas con victoria, 2 puntitos de playoff que van a servir mucho. No hay duda que Christopher Bell, vamos a ver si es capaz ahora de no meterse en líos, sobre todo en esta siguiente ronda que el año pasado fue muy problemática para Christopher Bell. Cuarto lugar para Chris Buescher, que no había tenido clasificación positiva, pero conforme fue avanzando la competencia fue de menos a más. Chris Buescher obtiene un cuarto lugar muy merecido. Octavo top 5 de la temporada, ya de lejos esta es la mejor temporada de Chris Buescher en la máxima división. Y ojito, porque este equipo calladito va haciendo la tarea. Quinto lugar para Ty Gibbs, que no hay duda que hemos visto el día de hoy la mejor competencia de Ty Gibbs en la categoría. Lideró más de 100 vueltas, y más no me equivoco, en esa última etapa. Y gran rendimiento por parte del equipo 54, que al menos poco a poco va encontrando el rendimiento, el nivel y los resultados para tal vez hacerse una amenaza en la siguiente temporada. Sexto lugar para Michael McDowell, una gran competencia para este equipo 34, considerando la organización, el piloto, todo el contexto.
Sexto lugar muy positivo, pero que al final es un poco agridulce porque no le ayuda demasiado. Séptimo lugar para Chase Elliott, calladito también el día para Chase Elliott, pero un séptimo lugar. Sigue siendo consistente, pero siento que todavía le falta esa velocidad para poder ganar competencias. En una de esas vemos la primera victoria, la primera temporada, mejor dicho, sin victorias de Chase Elliott desde el 2017, que fue su segundo año en la categoría. Octavo lugar para Brad Keselowski. Buena competencia también para el piloto de RFK, el propietario, de hecho, uno de los copropietarios, que a final de cuentas obtiene un octavo lugar, buenos puntos, venía con un buen colchón de puntos Brad Keselowski, que también tuvo una competencia que fue de un poquito menos a más, traía un muy buen ritmo en la última parte de la competencia, pero al final solo le alcanza para un octavo lugar, nunca tuvo posición en pista como tal, y sabiendo que es muy importante eso en esta pista, al final de cuentas es un buen octavo lugar para Keselowski, que sigue dejando buenas sensaciones esta organización de RFK. Noveno lugar para William Byron, carrera callada, haciendo la tarea, también ya estaban asegurados en la siguiente ronda después de la segunda etapa. Parece ir para más el piloto del Auto 24, pero al final obtiene un decente top 10, teniendo en cuenta la velocidad que ha mostrado este equipo en esta primera ronda. Positivo la competencia de Darlington, en Kansas fue de más a menos y esta competencia se mantuvo estable ahí en los primeros 10 lugares, pero no fue para más. Décimo lugar para Ricky Stenhouse Jr., gran carrera nuevamente para este equipo 47 que está teniendo un grandísimo año, un equipo sumamente limitado, teniendo, sin más no me equivoco, su octavo top 10 de la temporada. Está a uno Stenhouse, si más no me equivoco, de igualar su mayor cantidad de top 10 en una temporada que fue en 2017, cuando todavía estaba con Roush. Buena competencia para Stenhouse, pero insistimos, no le fue suficiente. Décimo primer lugar para Carson Joseph, a los pilotos a destacar. Carson Joseph, pero nuevamente con una gran competencia, un nivel impresionante. Cuando alcanzó el top 10 prácticamente no salió de él e incluso le alcanzó para meterse en la quinta posición. Al final el propio piloto en redes sociales mencionó que una llanta suelta les impidió tener un mejor ritmo al final de la competencia, pero esto no hay duda de que parece ser que al final el problema no era el piloto, más bien dicho, más bien el problema no era el auto, sino el piloto. Y Howard parece que está dando esa sensación en este equipo 42. Decimocuarto lugar para Bubba Wallace, una competencia complicada en algunos aspectos, pero que al final top 15 sirve bastante teniendo en cuenta cómo termina el playoff para el equipo 23. Decimoquinto para Tyler Reddick, ya tenía su lugar asegurado, pero esta competencia fue un poco discreta para el equipo 45. Hoy sí podríamos pensar que no fue capaz de obtener un top 10, probablemente de las pocas competencias donde le hemos visto al equipo 45 no competir en velocidad. Decimonoveno lugar para Martin Truex Jr. Cuando parecía ir una carrera positiva, fue de más a menos, incluso el piloto estuvo muy en riesgo de haber quedado eliminado, pero al final de cuentas Truex con un decimonoveno lugar, insistimos, Bristol no era de sus mejores pistas y al final de cuentas obtiene un top 20 discreto, peleado, muy trabajado y que al menos le sirve. Puesto 20 para Kyle Busch, una ronda discretísima para el equipo número 8. Sabemos que en las pistas cortas este equipo ha batallado muchísimo y esperemos se recupere para la siguiente ronda, porque la siguiente ronda va a ser vital para este equipo número 8. Puesto 22 para Ryan Blaney, otro piloto del playoff con un día calladísimo. De hecho, hoy Penske en general fue muy callado. Puesto 23 para Ross Chastain, callado igual. No se mencionó gran parte de la competencia la presencia de Ross Chastain. Hoy no se habló mucho. Puesto 29 para Kevin Harvick. Es increíble lo mal que está Stewart-Haas Racing esta temporada, al grado que ni siquiera Harvick pueda competir por un top 20, teniendo en cuenta que es su última temporada. Pero bueno, puesto 34 para Joey Logano, abandono y eliminación. Así quedaron los pilotos del playoff. Y ahora vamos a ver cómo quedó la ronda de 12. ¿Quiénes serán los pilotos? Bueno, señores, vamos a revisar quiénes serán los 12 pilotos que estarán en la siguiente ronda. William Byron nuevamente sube a la cima junto con Martin Truex Jr., que evadió la bala por 5 unidades. Estuvo a nada de quedar eliminado. Parecía que no traía ritmo, insisto. Hoy, de hecho, de los autos de Jockey's Racing, él fue el más flojo, cosa que sorprende teniendo en cuenta la velocidad que ha mostrado este equipo todo el año, pero a final de cuentas Truex evita lo que pudo haber sido una situación catastrófica y un fracaso inminente. Hamlin sube a la tercera posición con la victoria del día de hoy. Bien, Hamlin, sin duda creo que fue el piloto que mejor parado salió de esta primera ronda. Peligrosísimo el nivel que está mostrando y quién sabe si a lo mejor finalmente obtiene el título. Él lo mencionó en la entrevista post carrera, ahí en la recta posterior, donde también le mandó el mensaje a los aficionados: le gané a su piloto favorito, le gané a todos.
un mensaje un tanto extraño, un tanto villanesco, por decirlo de cierta manera. Parece ser que ahora Hamlin es el villano de la categoría y me agrada ese aspecto. Larson en la cuarta posición, quinto para Chris Buescher. Buescher entró en los playoffs como el cuarto sembrado, ahora será el quinto, no sumó puntos de playoff, pero el rendimiento ahí va. Kyle Busch sexto, Christopher Bell y Tyler Reddick los que estarán por encima del corte, mientras los que empezarán por debajo, Ross Chastain, Brad Keselowski, Ryan Blaney y Bubba Wallace. Bubba Wallace que en su primer playoff alcanza ronda de 12. Y los eliminados, lamentablemente, hasta aquí llegó el campeón defensor por primera vez en la historia del playoff. Bueno, desde que se instauró este formato del campeonato, el campeón defensor se queda en la primera ronda. Joey Logano queda fuera. Una temporada sumamente decepcionante, muy inconsistente. Y esta primera ronda no parecía ir para bien. Si bien Kansas obtiene un top 5 muy positivo, fue más que nada por la estrategia del crew chief que por rendimiento puro. Y a final de cuentas Logano queda eliminado. Yo lo tenía en la ronda de 8 y lamentablemente esto envejeció súper mal y se queda en la primera ronda. Madre santa, Joey Logano. Y sigue la tendencia de Logano de no alcanzar ni siquiera la final en años que terminan con número impar. Y hoy al menos seguirá esa tendencia para Joey Logano. El segundo, Kevin Harvick. Una pena por Kevin Harvick que está sufriendo mucho esta temporada con Stewart-Haas Racing. No hay duda que Harvick sigue siendo el piloto estelar de la organización y aún así está teniendo rendimientos sumamente negativos esta primera ronda. El año pasado pudo haber pasado fácilmente de la primera ronda, pero muchas fallas mecánicas lo impidieron. Pero en esta ocasión no hubo rendimiento, no hubo resultados, no hubo absolutamente nada para este equipo número 4 que lamentablemente por segunda temporada consecutiva se queda en la primera ronda y es una pena porque merecía una mejor despedida Kevin Harvick a su legendaria carrera. Y en cuanto a McDowell y Stenhouse, McDowell tuvo buenas clasificaciones en Darlington, en Kansas y esta semana en Bristol, pero al menos en lo que fue Darlington en Kansas no pudo obtener el resultado. Hoy trataron, al igual que Ricky Stenhouse, los dos equipos se esforzaron, trataron, buscaron, pero lamentablemente se quedan cortos estas organizaciones que muchos las teníamos en la primera ronda, pero hay que darle méritos de que estos equipos trabajaron duro para poder avanzar a la siguiente ronda, aunque se quedan cortos. Pero bueno, señores, esos son los 12 pilotos. Allá están los 4 pilotos eliminados. Una sorpresiva eliminación, al menos en lo de Joey Logano. Y en mis predicciones, bueno, al menos la atiné en 2, en Stenhouse y en McDowell. Yo había puesto a Chastain y impresionantemente, al menos para Darlington, encuentra un buen resultado. Kansas más o menos, y aquí no lo obtuvo, pero tenía un buen colchón de puntos y avanza a la siguiente ronda. Bien por Chastain, ahí falló yo. Y el que había puesto a Bubba Wallace también avanza. Se quedaron Harvick, que yo lo tenía eliminado en la segunda ronda, y Logano, que yo lo tenía eliminado en la tercera ronda. Qué error tan grave, pero bueno. Así son predicciones, uno nunca sabe qué va a suceder y más en la era del Next Gen y más en los playoffs teniendo en cuenta lo impredecible que se ha vuelto esta situación de que a veces el piloto que viene muy bien entra al playoff y ¡pum! Empieza a aflojar. Si no, pregúntenle a Martin Truex Jr. qué tan complicada fue esta primera ronda, pero no creo que al final le viene un buen reset al equipo 19. Vamos a ver qué tal se le da a Texas, que el año pasado fue abandono, teniendo en cuenta todos los problemas que hubo el año pasado en esta pista, pero bueno, así quedaron los 12, señores. Y en cuanto a la competencia, creo que fuimos una primera etapa y segunda etapa sumamente divertidas, muy entretenidas, muchas peleas y sorprendentemente se podía adelantar, claro, con tandas largas bajo bandera verde, pero se podía, cosa que el año pasado no se podía en absoluto, ni por la punta, ni por el segundo lugar, ni por el tercer lugar. No se podía adelantar el año pasado. Y mira que este año tenía mis dudas en cuestión de que NASCAR no pusiera el paquete aerodinámico de pistas cortas para Bristol, porque sí, hay que darle la punta nuevamente. Bristol tuvo el paquete aerodinámico de pistas intermedias y hoy vimos una competencia bastante suave en las primeras 2 etapas, muy entretenida, muy peleada, muy arriesgada, muy tensa, con equipos arriesgando en estrategia, otros buscando avanzar rápido, tratando de buscar las posiciones. Sin duda creo que fue una muy divertida competencia en esas primeras 2 etapas. Ya para la última se hizo un poco plana, no pasaba mucho. Prácticamente una Bristol del año pasado, solamente que a una versión más acortada.
y tal vez con un poquito más de acción a lo que fue el año pasado. Así que creo que esta competencia yo le voy a dar un 7.5 de 10. Bristol es de mis pistas favoritas y creo que esta fin de semana ha cumplido muy bien con las 3 competencias. Las Trucks, muy buena competencia. La Xfinity, un carrerón, creo que la carrera del fin de semana. Y Cup, una sólida competencia teniendo en cuenta lo mala que fue la temporada pasada. Así que 7.5 para esta competencia. Y a final de cuentas, en cuanto a los eliminados, sorprende lo de Logano, no hay duda. En cuanto a Harvick, diría que sorprende y a la vez no, teniendo en cuenta lo mal que está Stewart-Haas Racing. Incluso hoy Harvick fue el peor auto de Stewart-Haas Racing y el mejor fue Ryan Preece. Así de curiosa fue la competencia. Y en cuanto a McDowell y Stenhouse, todos los esperábamos, pero por lo menos estos dos equipos mostraron esfuerzo, mostraron colmillo, mostraron sacrificio para poder tratar de obtener el resultado, que al final no llega, pero dejan buenas sensaciones teniendo en cuenta lo limitados que son ambas organizaciones, tanto como Front Row y sobre todo JTG, pero a final de cuentas los playoffs son así. Bien por Truex, que va de la bala al ser ya el campeón de temporada regular. Por lo regular, válgame la redundancia, siempre llegan o a la final o a la ronda de 8, y Truex estuvo a nada de ser ese primer piloto en quedar fuera en la primera ronda como campeón de temporada regular. Pero bueno, se viene Texas, una pista que, bueno, los que me siguen en Instagram saben que yo detesto esta pista, al menos con su configuración actual. La verdad, voy con una expectativa sumamente baja para la siguiente semana y espero me sorprenda, pero para bien, teniendo en cuenta que el año pasado, tanto la carrera de estrellas, que fue la peor competencia que he visto en mi vida en cuanto a NASCAR se refiere, como la competencia del playoff, que fue, acordemos que fue recortada de 500 a 400 vueltas, sean mejor a lo que vimos el año pasado. Esperemos sea mucho mejor. Y tengo un poco de fe, teniendo en cuenta que IndyCar esta temporada también en Texas venía para la baja, pero este año dieron un carrerón en Texas y espero NASCAR no sea la excepción. Pero bueno, señores, hasta aquí el video del día de hoy. Like, comparte y suscríbete. Comenta aquí abajo qué te pareció la competencia, qué te parecen los 4 eliminados de esta primera ronda. ¿Esperabas ver a Logano fuera de la primera ronda? Comenta aquí abajo también quiénes son tus eliminados para esta segunda ronda. A mí lamentablemente pues ya no puedo decir que Harvey va a ser eliminado en la segunda ronda, pero bueno, yo diría que aquí se quedan ahora ya viendo, analizando y dejando en perspectiva lo que fue la primera ronda. Yo creo que me quedo con Ryan Blaney, eliminado en la primera ronda, con Christopher Bell, me voy a arriesgar un poquito, con Ross Chastain, y me voy a aventar por Keselowski. Estos serían los 4 eliminados en mi opinión para esta segunda ronda. Esperemos a ver si esto envejece bien, ¿no? Como las predicciones al principio en el video de Daytona. Una disculpa por no subir video de noticias, he tenido una semana sumamente ocupada, el trabajo me tiene muy alocado. Sin embargo, no he dejado de subir noticias, porque en la página de Instagram que te dejo aquí abajo, y si no al final del video también está la red, ahí estamos subiendo las noticias. En Instagram estamos subiendo contenido todos los días, así que ve y dale follow para que te enteres de todo lo que sucede en el mundo de NASCAR, noticias, datos y momentos que están pasando en este año y en otros años en la categoría. Pero bueno, señores, mi nombre es Eduardo López y nos vemos en el siguiente video. Nos vemos para Texas, que ojalá, por el amor de Dios, por favor, sea una buena competencia. Nos vemos. Chao.